Bienvenidos al curso Filosofía General de la Universidad Católica de El Salvador. Te recomendamos para este curso siempre contar con papel y lápiz o un dispositivo en el que puedas tomar apuntes, resolver ejercicios o escribir tus preguntas para discutirlas luego en el foro de consultas. El curso de Filosofía General nos plantea en primer lugar una cuestión. ¿Te atreves a pensar y a entrar en lo más profundo de ti? Bienvenidos. Vamos a iniciar este recorrido. Te pido que te detengas un minuto y piensa en lo siguiente, lo que ves en tu pantalla. Si quieres, escríbelo o si no, al menos piénsalo. Tienes un minuto. Escucha tus respuestas en voz alta, tus prioridades. ¿Cuáles serán? Te doy unos ejemplos. En mi caso, mi hogar, es mi prioridad, el grupo de personas que atiendo, mi vocación, mi trabajo. Entre otras cosas importantes que también hago, pues me dedico a estudiar, salir con mis amigos, descansar, ir a dar un paseo. Cosas que hago sin mucho pensar, como en automático. Saludar. A veces incluso me pasa, me equivoco. Digo que te vaya bien y la que se está yendo soy yo. Algo que no quisiera dejar de hacer. Lo puedo plantear en distintos sentidos. No sé qué habrás puesto tú. Pero yo no quisiera dejar nunca de sonreír. De tener esa capacidad de ver a otros y sonreír. ¿Alguno de estos puntos te presentó cierta dificultad para escribirlo? ¿Ya lo tenías pensado? Te cuento que hace un minuto o dos después de lo que hemos hablado, has invertido un minuto en tu vida en algo sumamente importante. Detenerte. Detenerte a pensar, a reconocer quién eres y cómo eres. Y sobre todo, entender hacia dónde quieres ir. ¿Qué es lo que te mueve? La filosofía es lo más propio del ser humano. Filosofar es la capacidad humana de pensar, observar y llegar a las causas últimas. He extraído esta cita de la profesora Jimena Arrieta, quien estudió en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma. Esta pequeña frase que le escuché en una conferencia me parece muy acertada, muy completa. Esa capacidad, o sea, ¿qué es lo que nos distingue de los demás seres de toda la creación? Es una capacidad humana, propia de nuestra naturaleza. Pensar, observar. No solo vemos, observamos. Llegamos al fondo. Y eso nos permite entender las causas últimas, no lo que acaba de suceder y por qué acaba de suceder, cuál es lo que lo provoca. Entendemos cuál es el motor inicial de toda nuestra vida y de todo lo que queremos llegar a ser. A lo largo del curso conocerás las herramientas básicas del pensamiento para fundamentar y argumentar tus ideas, plantearte ideales realistas, metas altas que te hagan pensar en todo lo que quieres alcanzar y que a la vez sean no solo ambiciosas, sino reales, que puedas alcanzar esas metas grandes, esos sueños, sueños que todos tenemos y que si no los tenemos, los podemos construir. También recorreremos bases que nos ayudarán a dar soporte a tus convicciones, que sepas dar razón de lo que crees, de lo que te mueve, de tus acciones. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué estudias? ¿Por qué amas? ¿Por qué corres? ¿Por qué haces todo lo que haces?
Para esto haremos un recorrido en la historia del pensamiento y otras áreas que te introducirán en la ciencia filosófica. Te harán comprender la importancia del desarrollo del pensamiento humano aplicado al contexto actual. ¿Te atreves a pensar y entrar en lo más profundo de ti? Te invito a empezar este recorrido, primero conociendo esta maravilla de la filosofía. Vamos a comprender de qué se trata, de qué nos habla esta ciencia. ¿Y qué es lo más importante de esta asignatura? Tenemos varios objetivos, que son los que aparecen en pantalla, pero no nos vamos a limitar a ellos. Realmente, lo más importante de la asignatura que va a permitir que alcancemos estos tres objetivos es lo siguiente. Vamos a parar y pensar. Parar y pensar. Eso es lo más importante. Recibir. Utilizaremos una metodología que procuraremos sea reflexiva. Te invitaremos al diálogo para que utilices el foro a donde puedes dejar todas tus inquietudes. Se te irán planteando cuestiones que desarrollaremos en los videos. Al terminar cada sección, tú deberás completar la evaluación, una evaluación que consiste en 3 preguntas aleatorias. Al terminar cada bloque de evaluación, redactarás un pequeño escrito según las indicaciones que se presenten para cada caso. En este debes cuidar siempre presentación, redacción y ortografía. El curso comprende 4 apartados. El saber filosófico, donde estudiaremos la naturaleza, es decir, las características, el origen, el significado del término filosofía. Luego la parte histórica. Eso será el referente para contextualizar y de esa forma comprender algunos conceptos y planteamientos filosóficos que se han dado a lo largo de la historia, hasta llegar al desarrollo del pensamiento filosófico en el momento actual. En las ramas de filosofía 1 y 2 se estudia la filosofía como ciencia. Se conocerán únicamente algunos breves aspectos de las ramas principales que nos ayudarán a desarrollar un pensamiento crítico que te permita profundizar en tus demás materias a lo largo del estudio de toda la universidad. Primer apartado, el saber filosófico. Voy a exponer qué se entiende por filosofía y para qué sirve la filosofía. No voy a dar la definición, aún no vamos a desarrollar la definición. Vamos a hacer una distinción antes de entrar en materia. En este momento voy a distinguir qué es un significado de algo, es decir, lo que se entiende por algo, y una definición. Más adelante vamos a definir el término filosofía. En este punto únicamente voy a dar qué se entiende por el término. Vamos a comprender primero y luego vamos a enmarcar en una definición cerrada hacia qué nos vamos a dirigir. Cuando ya se haya entendido qué es la filosofía, vamos a determinar en qué queda enmarcado el estudio que vamos a realizar. Se comprenderá mejor con un ejemplo. Si tenemos una flor, una rosa, ¿cuál es el significado? Puede tener muchos significados y depende en gran parte de la persona que lo percibe. Pero no solamente depende de la persona que lo percibe. También ya la misma palabra en sí, rosa, tiene distintos significados. Podemos hablar de la planta, la flor, que se llama rosa. Podemos hablar de la forma, una forma que se conoce como rosa. Podemos hablar del color rosa. En sí, la misma palabra tiene distintas acepciones, distintos significados, hace entender distintas cosas. También puedo expresar con una rosa, entregando una rosa, puedo expresar distintas cosas, sentimientos de amor, de pena, ¿no? Puedo significar empatía, puedo molestar a alguien. Hay distintas cosas que se entienden cuando yo recibo ese objeto. Sin embargo, la definición es la que muestra al lado derecho, ¿verdad? Rosa.
Una definición por la Real Academia Española. Es la flor del rosal, notable por su belleza, la suavidad de su fragancia y su color. Esa es una definición. Así bien, como te puedes dar cuenta, es distinto lo que significa algo de lo que se define. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Lo que sucede es que vamos a entender primero el significado del término filosofía y más adelante vamos a estudiar la definición. La definición del término lleva consigo las características, el origen y ciertos puntos que nos enmarcan completamente cuál es el estudio que estamos realizando. Entonces, ¿qué se entiende por filosofía? ¿Cuál es el significado de este término? Por filosofía se entiende la búsqueda de un saber profundo acerca de la realidad. Un saber que va más allá del conocimiento espontáneo, la ciencia o la técnica. Un saber que busca dar respuestas a las interrogantes más propias y profundas del hombre. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo hago para llegar a mi fin? Si te fijas, estamos hablando siempre de forma reiterada de un saber. Estamos hablando de sabiduría. El saber es conocimiento, pero no es un conocimiento neto y craso, único, sino que tiene esa característica de saber. Está relacionado a la sabiduría, lo que yo sé, pero el saberlo implica degustarlo, deleitarlo, haberlo contemplado. Lleva una parte de reflexión y aceptación propia del contenido que lleva consigo. No se está centrando en un conocimiento de erudición, saber, entender, comprender por nada, por tener los conceptos. Estamos hablando de la verdadera sabiduría. Este significado del término que se entiende por filosofía, ahora que ya lo estamos estudiando, ha salido de la definición etimológica del término. La definición etimológica es la definición que nos otorga una luz de la proveniencia de la palabra que estamos estudiando. Este es un término compuesto por dos palabras. Etimológicamente, dos palabras unidas en griego que significan amor, philos. La primera parte, philos, es la traducción, sería amor. Y Sofía, la traducción es sabiduría. Con las conjunciones y declinaciones que tiene el vocablo, se establece que la filosofía, en castellano, proviene del griego, que significa amor a la sabiduría. Una antigua tradición cuenta que los primeros pensadores griegos, en la época donde se pasa del mito al logos, que empieza a pensarse, se les denominaba sabios, eran los científicos del momento, eran quienes habían podido desarrollar toda la ciencia y eran quienes sabían. Se buscaba a los sabios porque eran los que sabían sobre algo. Y estos, pues se les llamaba así. Sin embargo, cuenta la historia que Pitágoras, aquel mismo del teorema de Pitágoras, quien relacionaba todo con los números, por modestia, solamente quiso llamarse el amante de la sabiduría. Era un filósofos, un amante de la sabiduría. De ahí viene el uso del término filosofía para denominar no a quienes saben, sino a quienes aman el saber de la verdad. Como ya hemos dicho antes, el hombre tiene un afán de saber. Siempre buscamos conocer. Nos lleva a preguntarnos siempre por las causas de cuanto sucede. Se buscan respuestas a todas las interrogantes y esta búsqueda muchas veces se da por afanes teóricos, es decir, por llenar el intelecto. Es una función interior que tiene el hombre, una inquietud interior. Y por otros motivos también prácticos, muchas veces. Necesito saber para actuar bien, para entender qué es lo que sucede y dar soluciones a mis necesidades. El afán teórico es una búsqueda de la verdad, hacia la cual está el hombre naturalmente orientado por su naturaleza. Siempre el hombre buscará el bien. En este sentido, podemos plantearnos, ¿para qué sirve entonces la filosofía? Justamente la filosofía viene a dar
una respuesta a todas esas inquietudes interiores que se nos plantean. La filosofía da seguridad, ordena, ordena porque otorga nombres a las cosas, permite clasificar, pone las cosas en su sitio, permite el conocimiento de lo más profundo, que es ese ser. ¿Qué es? Estas convicciones firmes que nos planteamos. Y esto es lo que personalmente pienso y creo que es lo más importante del curso, que comprendas cuáles son las convicciones que tú tienes y actuar por convicción, no por convención. Nos ayuda a fijar un objetivo y a ver con proyección hacia dónde nos planteamos. Espero que en esta breve introducción te haya quedado claro los rasgos generales y el método del curso, que puedas responder qué se entiende por filosofía, que conozcas muy bien el significado del término, ser un amante de la sabiduría, ese deleite, ese disfrute del conocimiento, todo esto sale y se entiende a partir de la definición etimológica, la que hemos atribuido a Pitágoras, ese amante de la sabiduría, el amante del conocimiento, no el que lo posee todo, sino que el que ama llegar a la verdad. Y terminamos con la razón que nos da la luz y el sentido para todo el curso, que es ¿para qué estudiaremos filosofía? Nos vemos en la próxima sesión.